Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy pues vamos a ver un segundo ejemplo de cómo implementar un controlador PID en un microcontrolador PIC, solo que en este ejemplo pues vamos a hacer una implementación práctica. Vamos a volver a identificar otro sistema y ahora vamos a hacer todo práctico, ya no va a ser nada simulación, sino que todo va a ser implementado. Entonces lo que vamos a ver en este video es básicamente, vamos a ver el proceso que vamos a controlar, que ya lo voy a explicar en qué consiste. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de la identificación, el circuito que vamos a emplear, algunas notas que voy colocando, cómo vamos a hacer la identificación del proceso para obtener el modelo matemático de ese sistema, y vamos a ver cómo implementar pues el algoritmo PID, que ya lo habíamos visto en la entrada pasada, y vamos a ver entonces por último explicar obviamente todo el código de implementación, que inicialmente pues vamos a ver el código de la identificación, de cómo hacemos para identificar nuestro proceso. Aquí está todo el código, ya lo explicaré, y también vamos a ver el código del controlador PID para nuestro proceso. Entonces eso es básicamente lo que vamos a ver en este video, así que comencemos. Inicialmente, para los que no hayan visto todavía el primer video o la primera entrada, pues aquí abajo en la descripción del video está el link que llega aquí a mi blog, al blog Control Automático de Educación. Si no han visto el primer video, pues pueden darle clic aquí, que inmediatamente él los va a llevar a la entrada donde habíamos visto el control PID, donde se explica todo en detalle. Es importante primero ver este video, pues se va a entender mucho los conceptos que vamos a utilizar en este segundo video. Aquí vamos a prácticamente reutilizar lo que vimos en ese primer video. Entonces vamos a comenzar. Primero, el proceso que vamos a controlar es el siguiente. Este es un proceso conocido como motor generador. Entonces les voy a explicar en qué consiste este proceso. Nos vemos entonces en mi mesa de trabajo. Bueno amigos, este es el proceso motor generador. Entonces este proceso consiste en dos motores, donde uno funciona como motor. Cuando el motor gira, cuando él empieza a girar, debido al acople, el eje del otro motor también comienza a girar, y entonces en este motor se comienza a generar un voltaje. Ese voltaje va a entrar aquí al circuito de control para hacer regulaciones y todo demás, y ese voltaje pues va a salir un voltaje de 0 a 5 voltios de este terminal. El voltaje de 0 a 5 voltios pues lo llevo por este cable y lo vamos a llevar a nuestro microcontrolador, a la entrada RA0, donde el microcontrolador va a comenzar a leer cuánto voltaje está generando el generador. Con eso el microcontrolador va a generar un PWM en la patilla 17. Ese PWM entra aquí a un filtro pasabajo, que es una resistencia y un condensador. Ese filtro pasabajo lo que hace es transformar el PWM, lo transforma en voltaje. Es decir, si el PWM está al 50%, entonces aquí va a salir un voltaje de 2,5 voltios. Entonces el voltaje que estamos generando con el microcontrolador llega a la tarjeta de control, a la entrada. En esta entrada pues obviamente tiene que entrar un voltaje de 0 a 5. Entonces por ejemplo, si entra un voltaje de 2,5 voltios, pues va a hacer que el motor gire a la mitad de sus revoluciones. Cuando entre aquí 5 voltios, pues va a hacer que el motor gire a su máxima revolución. Entonces la idea entonces que se tiene en este proceso es que el microcontrolador, por medio de un PID, pues regule la velocidad de este motor para conseguir un voltaje específico, un voltaje deseado del generador. Adicionalmente pues tenemos dos cargas aquí, que serían dos bombillos, que aquí al momento de prenderlas, estos dos bombillos van a comenzar a consumir el voltaje que es generado en el generador. Obviamente cuando se consume ese voltaje, pues si tenemos un voltaje por decir del 40%, y al consumir el voltaje con los bombillos, pues el voltaje va a caer. Eso es conocido en el control como una perturbación. Entonces el microcontrolador tiene que
rechazar esa perturbación, tiene que compensarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el microcontrolador? El microcontrolador tiene que aumentar la revolución del motor para que el voltaje que había caído vuelva y suba al set point, a los 40%. Eso se conoce como un control robusto, que es capaz de rechazar perturbaciones. Entonces, amigos, aquí queda explicado cómo es el proceso. Vamos a hacer el código y vamos a ver cómo nos queda nuestra implementación. Espero les guste. Muy bien, una vez entendido cómo funciona el proceso, pues nosotros tenemos que hacer una identificación del mismo. Quiere decir que nosotros tenemos que encontrar un modelo matemático que me describa el comportamiento dinámico de mi motor generador. Entonces aquí en la página, en el blog, en la entrada, pues hago una aclaración que aquí se los coloqué y se los voy a dejar como tarea a ustedes. Como lo ideal sería identificar nuestro proceso, lo que tenemos que hacer es empezar a tomar datos, excitar nuestro motor generador y tomar datos del voltaje para saber cómo es que él se va a comportar. Entonces lo ideal es mandar obviamente estos datos al computador a través de una comunicación serial. Aquí está el link para ir directamente para ver cómo funciona una comunicación serial. Lo ideal es que ustedes manden los datos al computador y desde el computador pues identifiquen su proceso. En mi caso, en este ejemplo del video del día de hoy, por causa de que yo no tengo este componente, el FT232, que me permite conectar el PIC a mi computador, pues yo decidí hacerlo de otra manera. Es una forma un poco más rústica, una forma manual, pero que dadas las circunstancias pues sirve realmente muy bien. Lo que yo voy a hacer es implementar el siguiente circuito en Proteus y obviamente pues en la vida real. Entonces voy a tener el microcontrolador, voy a tener un teclado de 4x4, ya habíamos visto una entrada pasada de cómo manejar este teclado, y tenemos un LCD de 4x20. Entonces la idea que para identificar este proceso es la siguiente. Simplemente vamos a mandar una excitación acá por la salida PWM, que aquí la tengo conectada a un osciloscopio. Pues esa salida PWM irá a un motor y ese motor va a hacer que el generador genere voltaje. Entonces el voltaje generado, pues aquí lo estoy simulando con este potenciómetro. Voltaje generado pues lo va a leer el microcontrolador, y la idea es que él me muestre en la pantalla todos los datos que el PIC leyó. Como yo estoy guardando estos datos en un vector y por causa de la memoria del PIC pues yo no puedo tener un vector muy grande, entonces estoy limitado. Entonces tengo un vector de 45 posiciones. Entonces la ventaja es que este proceso es bastante rápido, entonces 45 posiciones son casi que ideales para identificar este proceso. No voy a necesitar de mucho espacio. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí les dejo también una nota. Como aquí estamos usando un LCD 4x20, ya habíamos visto en entradas pasadas, en la pasada por ejemplo del PID, que usábamos también una de 4x20, el compilador, el CSC, por ahí hasta me han preguntado, el compilador ya trae esa librería ya está incluida en el compilador. Nosotros vamos a hacerle una pequeña modificación, porque esta librería solo sirve para trabajar en el puerto B. En este caso, como yo lo implementé en el puerto D, entonces vamos a hacerle una modificación para que funcione en el puerto D. Entonces vámonos para el código y después vemos cómo vamos a identificar nuestro proceso para obtener el modelo matemático. Entonces aquí tenemos nuestro código. Pues empezamos con los encabezados, pues ya lo habíamos visto. Esto ya no es nuevo para ustedes. Aquí la diferencia es que en la librería del LCD 4x20 pues vamos a crear, él viene inicialmente con la librería LCD 420, que es la que trae el compilador. Vamos a compilar, le damos aquí donde dice abrir todos los archivos. Él me va a abrir todos los archivos que estamos llamando. Muy bien, entonces me abrió todos los archivos. Aquí me abre la librería LCD 4x20. Aquí es sumamente sencillo. Si acá nos fijamos, la librería nos dice que tenemos que conectar pues en nuestro LCD en el puerto B, que todo está definido para trabajar en el puerto B.
nosotros simplemente lo que vamos a hacer es vamos a hacer una modificación. Haciendo la modificación, pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo ya la librería modificada. Entonces inicialmente pues él va a preguntar aquí, si miramos, por la dirección de memoria del puerto B. Nosotros sabemos que la dirección de memoria del puerto B es la 6, pero como nosotros queremos guardar, utilizar el puerto D, entonces el puerto D es el 8. Entonces simplemente pues ahí colocamos un 8. Seguimos bajando, entonces en lugar de este 6 colocamos un 8. Seguimos bajando, vamos simplemente a modificar donde todo lo que sea puerto B, por ejemplo aquí C3 B, entonces nosotros vamos a modificar y colocamos C3 D. Lo mismo aquí C3 D. Vamos bajando, aquí no hay nada más y listo. Básicamente eso sería todo, solo modificar esas instrucciones que corresponden al puerto B, simplemente la estamos reemplazando por el puerto D. Y básicamente eso es todo, simplemente buscar donde se llamaba el puerto B para reemplazarlo por el puerto D. Una vez hecho eso, pues simplemente le damos salvar como, save as, y lo guardamos. Yo le puse el mismo, solo que le puse D para reconocerlo. De cualquier forma, aquí en la página también, si no quieren modificar, pueden descargarlo directamente aquí en la página. Pues yo se los voy a dejar aquí, simplemente darle clic aquí y él va a descargarles la librería. Entonces continuamos, pues entonces estamos incluyendo la librería del LCD, del teclado matricial. Aquí vamos a incluir estas dos librerías que son del lenguaje C, que las vamos a utilizar más adelante, les voy a mostrar para qué. Declaramos las direcciones de memoria de todos los puertos y aquí declaramos el retardo para el teclado. Si ustedes recuerdan, en la entrada cuando vimos el teclado matricial de 4x4 utilizábamos estas instrucciones para darle un tiempo de lectura al teclado, que si no nadie interactuaba con el teclado, pues que el PIC continuara haciendo su trabajo y no se quedara siempre eternamente preguntando hasta que alguien haga alguna acción con el teclado. Estas son las variables globales que vamos a utilizar, entonces serían variables que van a utilizar todas las funciones que componen este programa. Entonces este programa básicamente se compone de las siguientes funciones. Tiene una función tecla, que ya la vimos, estoy reutilizando todas las funciones que ya vimos en el curso de la página. Función tecla simplemente recupera una tecla presionada en el teclado matricial. Aquí está la otra función, tecla con tiempo, que simplemente es lo que explicaba, recupera una tecla del teclado, pero si nadie interactúa con él, pues él se sale y continúa con su trabajo, el microcontrolador. Tenemos aquí una nueva función, escalón, que esta la voy a explicar, esta la creé para este programa de identificación. Y tenemos esta otra función que se llama identificación, que también ya la voy a explicar, que es para visualizar los datos que hemos identificado de nuestro proceso. Entonces inicialmente, para entender obviamente nuestro programa, pues comencemos con el principal. Entonces vamos en el principal, pues primero vamos a declarar las resistencias pull-up en el puerto B, con el objetivo de que podamos utilizar aquí el puerto B. El objetivo es poder utilizar este teclado 4x4 en nuestro puerto B, y para eso pues necesitamos declarar las resistencias pull-up. Declaramos el puerto C y el puerto D como salidas. Vamos a configurar el PWM, vamos a utilizar el PWM de 1 kHz, el que hemos utilizado en el curso. Este PWM pues lo vamos a utilizar para la variable de control. Configuramos los puertos análogos, únicamente vamos a utilizar el puerto análogo AN0. Todo esto no es nuevo para ninguno de ustedes si han seguido el curso. Y vamos a comenzar entonces con el while. Lo primero que vamos a hacer, es más, creo que por aquí entonces por aquí tengo el Proteus, pues vamos a colocar el programa, que en este caso se llama identificador. Le damos OK. Entonces él inicialmente, pues si le damos play, él me va a mostrar estos datos en pantalla. Tomar datos, me está diciendo que le ingresemos un escalón del 0 al 10.
y que presione asterisco para darle el enter. O sea, él me está solicitando a mí que me está pidiendo qué escalón vamos a digitarle para identificar nuestro proceso. Entonces, esto es muy importante. En la teoría del control, cuando tenemos un proceso, en este caso, por ejemplo, tenemos nuestro proceso del motor generador. Aquí estamos en este video y en el video pasado, pues estamos utilizando la teoría de control lineal. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo expliqué un poco sobre esto. Estamos utilizando teoría del control lineal. Quiere decir que normalmente en la industria todos los procesos son procesos no lineales, o sea que su comportamiento es diferente en cada escalón. Nosotros aquí estamos suponiendo que nuestro proceso, pues independientemente del escalón que yo le ingrese, él se va a comportar siempre igual, va a tener el mismo comportamiento. Claro que en la vida real esto no es así. Entonces lo que se hace es, generalmente en la industria, estos procesos siempre trabajan sobre un punto de operación, quiere decir que siempre trabajan casi que en el mismo set point. Entonces siempre que tenemos un proceso, lo primero que hacemos es saber cuál es ese punto de operación donde este proceso va a trabajar y vamos a identificarlo en ese punto. Nosotros vamos a tener un modelo matemático para ese punto en específico. Como los procesos son no lineales, si yo me voy para otro set point, pues ya ese modelo que yo obtuve, ese modelo matemático, puede que muy seguramente ya no me va a servir porque ya mi proceso cambió para otro punto de operación. Pero bueno, volviendo al caso, vamos a suponer que yo quiero trabajar este proceso en el escalón del 40%. Aquí vamos a hablar todo en porcentajes. Entonces, él me está pidiendo que ingrese, como estoy trabajando en porcentajes, pues yo valide que solo puedo digitar de 0 a 100. Entonces yo le voy a decir, listo, yo quiero un escalón del 40%. Coloco el 40 y le doy asterisco para darle el enter. Él me muestra y ya después me va a decir que le adicione el periodo de muestreo, o sea, cada cuánto quiero que el microcontrolador me lea los datos en el puerto RA0 en este caso de voltaje. Yo le voy a decir, bueno, como es un proceso rápido, si son motores, los motores responden súper rápido, pues yo le voy a decir, no, poneme, no sé, 10 milisegundos, aquí está en milisegundos, entonces le digo 10 milisegundos, le doy enter, entonces ahí él empieza a leer, a tomar datos. Por ejemplo, fue súper rápido, como él está leyendo aquí esta resistencia, pues él leyó siempre el mismo valor de voltaje, 2,6. Con el botón A y el botón B, pues yo puedo subir y bajar y ver todos los datos que tomé. Entonces si yo hundo B, pues voy bajando, viendo los datos que tomé, y si presiono A, pues puedo subir. Entonces eso es lo que está haciendo este algoritmo de identificación. Inicialmente, pues aquí en el while, pues vamos a mostrar todos los mensajes pues que aparecen en el menú, y vamos entonces a pedirle al usuario el set point. Ese set point lo voy a guardar aquí en esta variable R. Entonces para pedirle el set point vamos a llamar esta función que se llama escalón. Entonces vámonos para la función escalón, que es esta aquí. Esta función captura el escalón desde el teclado si el proceso está tomando datos. Entonces aquí en el escalón pues voy a utilizar estas variables. Voy a crear una variable del tipo string. Esto va a contener una cadena de strings, de caracteres, perdón. O sea, va a contener un mensaje. Inicializo pues el carácter, la posición 0 de este vector de caracteres. Voy a ponerle el 0 en la posición inicial y voy a hacer ahora sí un for. Entonces acá, como yo estoy ingresando, aquí estoy ingresando un parámetro de entrada que es un entero. Si vemos aquí abajo, cuando yo llamé el escalón, aquí escalón, en el entero yo le agregué un 3. ¿Qué estoy diciendo con ese 3? Le estoy diciendo que únicamente quiero capturar 3 valores del teclado. Entonces por eso él aquí va a hacer un for y él únicamente va a preguntar 3 veces por los valores que usted va a digitar en el teclado. Entonces llamo la función tecla. Esta función tecla se queda esperando eternamente hasta que usted digite algo en el teclado. Si no, él se va a quedar aquí estático preguntando para siempre hasta que usted digite algo. Cuando usted digita la tecla C, él va a preguntar si es diferente al asterisco. Recordamos que el asterisco lo habíamos utilizado como un enter. Entonces, si es diferente al asterisco,
pues simplemente voy a mostrar en el LCD la tecla que usted digitó, y la tecla que usted digitó pues la voy a guardar en el string, en esta cadena de caracteres. Voy guardando y vemos que aquí está dado por la variable i, que es el for. Entonces este for se va a ir incrementando y voy a ir guardando todos los datos que usted aprieta en el teclado. Él los va guardando aquí en la variable str. Una vez usted digitó los tres números, él se va a salir del for, aquí el for, y viene para acá. En caso tal de que apretemos asterisco, si apretamos asterisco, o sea, digamos solo colocamos dos números y después digitamos asterisco, entonces él se viene para el else, coloca el i en una variable bien grande, que es la variable de entrada en 3. Entonces él se va a salir del for y únicamente pues en string van a quedar guardados los dos valores que digitamos. Ahora vamos a utilizar esta función del lenguaje C que se llama atol. Esta función para eso necesitábamos estas dos funciones, la stdlib y la string.h. Entonces esta función simplemente está tomando, como en str es una cadena de caracteres o es un string, esa función lo que hace es transformar esa cadena de caracteres en un valor numérico. Entonces lo transforma en un valor numérico y ese valor numérico pues lo guardo aquí en la variable val. Si vemos, val es un valor numérico long o entero grande, largo. Por último le damos return val y él va a retornar el valor aquí en esta variable long. Entonces va a retornarlo en número, lo que digitamos en el teclado. Entonces lo que digitamos en el teclado pues va a quedar guardado en el R. Una vez aquí, entonces vamos a validar si exactamente ingresamos un valor que esté entre 0 y 100. Esto simplemente es otra forma de escribir el if else. Ustedes pueden hacer el if else tradicional o lo pueden hacer de esta manera, que es en una sola línea. A va como es de fácil hacer un if else en una sola línea. Aquí simplemente pregunta si R es mayor que 100. Está preguntando R es mayor que 100, ponemos el operador interrogación que hace lo mismo que el if else. Entonces si es mayor que 100, haga lo que hay aquí, o sea, en R guarde 100, de lo contrario pues guarde lo que hay en R, o sea, deje R tal como estaba. Por decir, estaba en 90, entonces pregunta, 90 es mayor que 100, no, es falso. Entonces en R guarde lo que hay en R, o sea, 90, guárdelo otra vez en R. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquí simplemente estoy validando que realmente pues el escalón está de 0 a 100. Y aquí simplemente pues estoy mostrando el escalón que digitamos. Lo muestro ahí unos 2 segundos como para que el usuario observe que realmente pues digitó ese escalón. Y bueno, y luego voy a preguntar por el periodo de muestreo. Aquí me voy a valer otra vez de la función escalón, que es la misma. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a pedirle datos al usuario, entonces me puedo valer de ello de nuevo para pedirle, por ejemplo, la variable de tiempo de muestreo. En este caso le estamos pidiendo el tiempo de muestreo en milisegundos, entonces aquí pide 4 datos del teclado y nuevamente pues muestro en el LCD el valor del tiempo de muestreo que el usuario digitó. Por último, entonces borro el LCD y llamo esta otra variable que se llama la identificación, esta otra función que se llama identificación. Vamos entonces para identificación, que es la otra función, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces en identificación voy a crear un entero de 16 bits que se va a llamar datos. Esto va a ser un vector que contiene 45 posiciones. Quiere decir que en este vector voy a guardar cada uno de los datos que el microcontrolador va a leer del motor generador. Creo una variable auxiliar del tipo flotante para convertir estos datos a flotante, o sea a decimal, porque sabemos que estamos trabajando con decimales, o sea el voltaje me va a dar, no sé, 1.3, 1.5, etc. Entonces vamos a mostrar en el LCD este mensaje diciendo estamos tomando datos. La variable control
es una variable que habíamos creado aquí encima, que es una variable del tipo entero 16, también es una variable global. Entonces simplemente en control vamos a guardar la R, que sería nuestro escalón, y lo multiplicamos por 10. ¿Por qué? Porque este control lo vamos a ingresar aquí en la función de PWM. Entonces, por decir algo, si el usuario digitó 100, entonces 100 por 10 da 1000. O sea que los 1000 van a venir aquí al PWM, o sea que mi PWM va a estar siempre prendido, va a estar en el máximo y va a liberar, pues va a hacer que el motor ande a su máxima revolución. Lo mismo si estaba por ejemplo en 50, pues será 500, entonces el duty cycle será 50 y 50. Aquí entonces hago un for, y en la variable datos, que era la que habíamos creado aquí para guardar los datos, simplemente pues guardo lo que leo del puerto análogo, del RA0. Luego espero delay milisegundos por el tiempo que el usuario digitó en milisegundos por el teclado. Espero pues el periodo de muestreo, y este for se repite 45 veces porque es el tamaño de nuestro vector, esperando obviamente el tiempo que el usuario pues digitó en el periodo de muestreo, y va guardando todos los datos que va leyendo en esta variable dato. Cuando termina de leer todos los 45 datos, pues coloca el PWM en 0 para apagar el motor, limpia la pantalla, y ahora pues vamos a mostrar los datos que acabamos de leer. Para eso entonces creo aquí este while infinito, pregunto por una bandera siempre que sea igual a 0, esa bandera la inicialicemos aquí, bandera igual a 0, entonces él se va a quedar en este while siempre que esa bandera sea igual a 0. Inicializo el i en 0, y ahora pues voy a utilizar la variable auxiliar que habíamos creado aquí como flotante auxiliar para transformar los datos que tengo en el vector a valores, a los valores de voltaje. Entonces datos que multiplica a 5000 milivoltios dividido 1024, que es la resolución de nuestro lector análogo digital. Así, con esta expresión pues en auxiliar queda guardado el valor en voltaje correspondiente al valor en bits que habíamos leído del análogo digital. Esto pues también ya lo hemos estudiado en videos anteriores. Entonces simplemente estoy transformando el valor de bits en voltaje, y lo voy a mostrar pues en el LCD. En el LCD pues utilizo printf, porcentaje de es para mostrar el número, en este caso como y en este caso es 0, o sea i más 1, 0 más 1 es 1, o sea estoy diciendo aquí el primer dato es, entonces luego porcentaje 1.3f, estoy diciendo que me muestre 3 cifras decimales y una cifra entera en el flotante. Estoy mostrando lo que hay aquí en auxiliar. Ya habíamos dicho que aquí en auxiliar pues yo transformé los bits en voltaje, en este caso sería milivoltaje porque lo estoy transformando a milivoltaje, entonces en auxiliar está el milivoltaje que yo leí. Entonces simplemente yo quiero mirar los voltios, entonces por eso estoy dividiendo aquí por 1000 para leer, para mostrar simplemente los voltios. Entonces me va a mostrar 1,2, 1,5, 5 voltios, etc. Entonces esto lo hago en la posición 1, en la posición 2, posición 3, y voy haciendo siempre lo mismo. Siempre que muestro vuelvo y recalculo para el dato en el i más 1, o sea en una casilla más adelante del vector pues transformo nuevamente el dato a voltaje y lo voy mostrando, y así sucesivamente. Entonces ya luego llega aquí a tecla y se queda preguntando por la tecla B o por la tecla A. La tecla B es para bajar, como ya habíamos visto. Entonces se queda preguntando por esas teclas y él va bajando, va subiendo, dependiendo pues de lo que vamos haciendo. Él va modificando. Entonces si es B, entonces él pregunta si la tecla es B y es diferente a 41. 41 sería el último dato que podríamos ver. Entonces si se cumple esta condición que es B y digamos que I sea 1, entonces lo que va a hacer aquí es incrementar la i en 1, i más 1. Si esto es falso, pues simplemente en i guarda lo que había en i, no hace nada. Y por último, pues si el usuario digitó asterisco, quiere decir
que se salga del while. Entonces aquí en bandera pues le coloco un 1, que recordamos que esto está en un while porque esta bandera siempre es 0, pero ya si la bandera es 1 pues él se sale del while y pues termina. Aquí por ejemplo si yo aprieto asterisco pues él se sale y vuelve y comienza el programa. Esto es todo entonces para el proceso de identificación. Entonces vamos a verlo en la práctica. Vamos a mi mesa de trabajo y vamos a ver cómo identificamos nuestro proceso utilizando este código. Vamos a proceder entonces a programar el programa del identificador en el PIC. Para eso vamos a abrir el PIC 3. Aquí vemos que identificó el PIC 16F887. Vamos a abrir entonces el código, el hexadecimal. Aquí están los dos códigos. Vamos a colocar el identificador, abrimos, ahí vemos que ya el hexa fue cargado y le vamos a dar escribir. Empezamos a escribir, vemos que entonces el PIC 3 está programando nuestro microcontrolador. Aquí se comienza pues a llenar las barras de escritura y aparece que el programa fue escrito con suceso. Ahora sí vamos a ver cómo funciona. Vamos a ingresar aquí un escalón del 40%, le damos enter. Como es un proceso súper rápido, vamos a escoger un periodo de muestreo pequeño, o sea vamos a colocarle 10 milisegundos como periodo de muestreo. Vamos a darle enter y observe cómo el motor se va a comenzar a mover. Ahí movió, paró y tomó los datos. Aquí entonces llenó todo el vector de las 45 posiciones con valores de voltaje. Estos voltajes vamos a ingresarlos en Excel y vamos a graficar la respuesta. Listo amigos, una vez ya tomamos todos los datos del microcontrolador de la forma que lo estamos haciendo, entonces manualmente pues vamos a colocar todos los datos de salida, o sea todos los datos de voltaje que leímos del motor generador. Entonces aquí en Excel creé 3 columnas, donde la primera columna corresponde al periodo de muestreo, que recordamos que le habíamos colocado 10, o que es lo mismo a 10 milisegundos, o en segundos sería 0,1, 0,02, 0,03. La segunda columna corresponde a la salida de voltaje, o sea esta es la variable que nosotros vamos a controlar. Nosotros vamos a controlar el voltaje que se está generando en el generador. Y esta es la variable de entrada, lo que le aplicamos al motor para que comenzara a mover el generador. Si recordamos, nosotros le habíamos colocado un escalón del 40%. Y el 40% pues en voltaje, como aquí lo tengo en voltaje todo, pues el 40% equivale a 2 voltios. O sea que yo le estaba inyectando 2 voltios al motor para que el generador me generara esta respuesta o este perfil. Entonces lo que vamos a hacer en Excel es graficar la respuesta de nuestro proceso en ese escalón del 40%, y con base a eso pues vamos a identificar el modelo de nuestra planta. Entonces vamos a crear aquí otras 2 columnas, que sería la salida en porcentaje y la entrada en porcentaje. Entonces aquí pues para pasarlo a porcentaje simplemente tomamos lo que nos dio el valor, por ejemplo en el periodo o en el instante 1, que es este, multiplicado, como lo vamos a pasar a porcentaje, entonces sería 100% dividido el máximo valor que nosotros alcanzamos aquí. Sabemos que el máximo valor que vamos a alcanzar en voltaje pues obviamente son 5 voltios. Llenamos hasta abajo, entonces vemos que prácticamente pues él se estabilizó casi que en el 32%. Hacemos lo mismo entonces para la variable de entrada. Entonces colocamos igual, colocamos la variable de entrada por 100 dividido 5. Sabemos que va a dar 40 obviamente, entonces será 40
toda la variable. Entonces nosotros excitamos esto aquí viéndolo en porcentaje, pues vemos que lo excitamos con un 40% y que él comenzó a responder, la variable que vamos a controlar comenzó a responder y se estabilizó en un 32%. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a graficar estas dos columnas, esta junto con la columna de tiempo, que también la tenemos que graficar. Entonces tenemos las tres columnas, vamos a graficar esas tres columnas. Entonces para eso nos vamos aquí a insertar gráfica. En este caso pues vamos a insertar una gráfica por dispersión. Vamos a insertar esta gráfica, está bien. Aquí vemos entonces cómo es la respuesta de mi sistema. Acá le podemos colocar un título, podemos el motor en entonces ya tenemos nuestra curva de reacción. Así es como se comportó mi motor. A partir entonces de esta curva de reacción vamos a obtener el modelo matemático de mi proceso. Entonces vamos a hacer eso enseguida. Listo, una vez entonces graficamos nuestro proceso, aquí entonces yo pinté en color rojo todo lo que tiene que ver con el atraso de mis datos. El atraso, ¿por qué? Porque miremos que en la salida siempre es 0 los tres primeros valores. Entonces vemos que aquí pues siempre era 0 en los tres primeros valores, inclusive después de que yo apliqué el escalón, él se mantuvo en 0 un rato y ahí sí comenzó a responder y subió. Entonces yo simplemente, como para facilitarles la vida, pues lo pinté aquí en rojo los tres primeros valores para indicar que ese es el atraso. Entonces vamos a obtener el valor de la ganancia, la constante de tiempo, el retraso y el periodo de muestreo que debemos aplicar en nuestro controlador. Entonces esto es básicamente aplicar lo mismo que habíamos visto en la entrada de P y de 1. Entonces primero la ganancia pues la obtenemos fácilmente. Aquí les dejé la fórmula en Excel, es simplemente la Y final. Aquí si vemos el voltaje subió más o menos hasta 32, entonces la Y final es 32 menos la Y inicial. Él empezó aquí, la Y inicial o el voltaje inicial es 0, entonces sería menos 0. Todo eso dividido la entrada. Entonces la entrada final, si vemos la entrada final, pues son los 40% que aplicamos. Y la entrada inicial, pues la entrada inicial es 0, él estaba en 0, entonces 40 menos 0. Al hacer pues este cálculo aquí en Excel nos muestra que nuestra ganancia de nuestro sistema es 0,8. Vamos a determinar ahora la constante de tiempo. La constante de tiempo es la constante que él demora para alcanzar aquí su estado estacionario. Vemos que el estado estacionario del sistema, cuando él ya se queda quieto o estacionario, es aquí en 32. Entonces para él llegar a este estado estacionario, pues él llega, como ya lo explicamos, a las 4 constantes de tiempo. O sea, es multiplicar esta constante de tiempo tau por 4, nos tiene que dar más o menos este tiempo de 0.2. Entonces sabiendo esto, nosotros miramos, listo, él cuando llegó aquí como más o menos a 32, entonces vamos a buscar aquí en los datos. Entonces aquí tenemos el primer valor, 32, entonces yo lo pinté de azul. Entonces miramos el tiempo en que llegó al 32 es en 0,26 segundos. Llegó a 32, vemos que si bajamos, pues él ya casi que siempre se mantiene aquí en 32, como lo podemos ver aquí en la gráfica, siempre se mantiene en 32. Entonces ya sabemos, el tiempo más o menos que él llegó a 32 sería por aquí, sería más o menos a los 0.26. Pero como tenemos aquí un retraso, aquí este retraso, que él siempre se quedó en 0, nosotros tenemos que restarle este retraso. Entonces si nos paramos aquí en tau, eso es lo que estamos haciendo. Aquí tomamos el 0.26 y se lo vamos a restar pues al último punto del atraso, o sea 0.3, aquí sería 0.03. entonces haciendo eso, pues obviamente si restamos 0,26 a 0.03, pues nos va a dar 0,23.
Eso 0,23, pues aquí está dentro de paréntesis, eso es lo que nos va a dar el resultado de esta resta, y eso lo vamos a dividir por 4 para encontrar la constante de tiempo. Por último, aquí lo estoy multiplicando por 1000, simplemente para mostrar el resultado en milisegundos. Entonces así nos dice que nuestra constante de tiempo son 57,5 milisegundos. Aquí la constante, el teta sería nuestro retardo, ya lo dijimos, él se demora 3 periodos de muestreo en el retardo. Aquí vemos 1, 2 y 3. Entonces el retardo pues es este, 0.03, o que es lo mismo, a 30 milisegundos. Por último, el periodo de muestreo que tenemos que utilizar para nuestro controlador, para controlar. Una cosa es el periodo de muestreo que utilizamos aquí para identificar. Nosotros ya identificamos, ya obtuvimos aquí nuestros valores para nuestra planta. Ahora vamos a determinar el tiempo de muestreo para hacer el PID, para hacer nuestro controlador. Pues el tiempo de muestreo ya habíamos dicho que una de las formas de hacerlo es coger este tau y dividirlo por 20. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Tomamos el tau y lo dividimos por 20. Entonces ese resultado pues nos dice que aproximadamente pues el periodo de muestreo es 2,8. entonces nosotros lo aproximamos a un entero. Entonces podríamos utilizar un periodo de muestreo de 3 milisegundos. Vamos a utilizar aquí un periodo de muestreo de 3 milisegundos. Amigos, entonces con esto pues ya tenemos los datos identificados de nuestro proceso, los datos de esta planta. Estos serían datos de primer orden. Vamos a ingresarlos allá en el controlador PID y vamos a ver si efectivamente pues nos controla. Espero les haya gustado este video, fue un poco largo, pero aquí se explicó un poco mejor cómo obtener la identificación de un proceso. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a aplicar estos datos y vamos a controlar nuestra planta motor generador. Que estén muy bien.